Bueno, primero que todo, la memoria, bueno, buenos días, la memoria es importante para cualquier país y para cualquier sociedad. Entonces te voy a poner un caso, voy a tratar varios casos. Un caso fue cuando se abrieron los archivos de la Stasi. Yo tuve la oportunidad de ver que era la policía secreta en la Alemania oriental antes de la caída del muro de Berlín. Yo estuve allá en los archivos y entonces me contaba la persona que estaba manejando los archivos que decía, mire, con este experimento que todas las organizaciones de derechos humanos se tomaron los archivos para que la sociedad alemana lo supiera, vamos a contarnos la verdad, aunque nos llegue el agua donde nos llegue, porque lo que más nos hizo daño después de la Segunda Guerra Mundial fue el silencio. El silencio nos hizo más daño que la guerra. Entonces, en 1968, los chicos alemanes pudieron ir por primera vez de vacaciones a Francia. Y en Francia les contaron del Holocausto. Y ellos llegaron absolutamente aterrados a sus casas y dijeron, papá, ¿esto es cierto? ¿Usted dónde estaba? ¿Cuál era su asignación? ¿Cuál era su unidad? Porque con lo que usted hizo yo tengo que vivir. Entonces a la sociedad alemana en su conjunto ese silencio le produjo un daño terrible, terrible. O sea, las sociedades no sanan en el silencio. Eso no permite que los pueblos salgan adelante. Entonces, por eso la comisión que hicieron en Sudáfrica, lo que montó Desmond Tutu es la Comisión de Verdad y Reconciliación, era para saber qué fue lo que pasó, para saber sobre lo que pasó, cómo seguir adelante, porque tiene que haber una narrativa en la cual no es una única, son muchas narrativas, pero en la cual se pongan de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo estuve en los Balcanes ahorita, y como los 6 países que antes conformaban Yugoslavia se separaron, cada uno piensa que lo que pasó en el de al lado. Entonces nadie asume la responsabilidad de lo que pasó, pero los jóvenes que ya están completando 18 o 20 años desde que pasó eso, no tienen ni idea de lo que pasó. Y uno sí. Ellos dicen, es que no sabemos lo que pasó. Entonces, al no saber lo que pasó, no hay una narrativa de la gravedad de lo que pasó en los Balcanes. Los pueblos no pueden sanar, no tienen asidero si no saben que la verdad histórica, las verdades, no existe una sola verdad, no existe un solo punto de vista. Cada uno tiene la experiencia a la que fue sometido y de ahí saca una narrativa, pero esas narrativas son totalmente importantes. Este árbol que está aquí tiene su historia y cuenta su historia, que es el mismo árbol de tamarindo. Cuando ocurrió la masacre, que fue el año 2000, 10 años después, fue cuando nos acercamos a la finca y este árbol estaba así. Esta herida que tenía de aquí le llegó a las raíces y el árbol ni había crecido ni había florecido. Se mantenía estático en el tiempo como una fotografía. Y cuando se empezó a retornar, empezó a echar hojas nuevas. Y dio sorpresa, el año pasado para la conmemoración dio sus primeros frutos. La naturaleza es muy poderosa y fuerte, que así como sufren las personas, sufren los árboles. Él soportó todas las adversidades y está vivo y se mantiene vivo para la memoria de cada uno de nuestra región. Buenas noches. Palabra plena, que se nos acabó el año ya. Siempre esa insistencia en la premura, la prisa, ¿no? Y nos ponemos apresurados. Ya vamos ahí como troncos viejos llevados por la corriente. Y cómo librarnos de eso es un esfuerzo grande. Para eso se necesita pensar, tener decisiones y saber que las cosas del ser humano como tal tienen un poco de sentido.
y empezar a buscarse, como preguntarnos por lo que nos pasa de otro modo, porque siempre nos han enseñado qué preguntas hacer, nos han enseñado que ya hay unas respuestas, y entonces el éxito consiste como en ser consecuente, ¿no? Saber preguntar y acertar la respuesta. Y la vida es de otro modo. La vida nos está diciendo: léame, míreme, véame distinto. Los árboles hablan, ustedes lo acaban de ver. Y esa palabra del árbol es una palabra que nos humaniza. Yo me pongo a ver al hombre puesto ahí delante del árbol, y en esa interlocución hay algo que es una invención de vida que de pronto los ambientalistas podrían mirar bien, mirar más despacio y empezar a hacer conclusiones sobre la vida de ahí, y eso nos podría dar respuestas para ver qué hacer con esto de la amenaza que el ser humano es para lo ambiental. Y la vida nos habla. La vida nos habla siempre. Esta noche estamos afortunados. Yo estoy aquí hoy con un atizador. Es un hombre, es un joven, un muchacho, es un intelectual, son muchas cosas, pero lo que lo define es un atizador. Le mete leños, le arrima candela a un tema que se llama metafóricamente arde la memoria. ¿Cómo es eso, Leo? El tema de arde la memoria, producir un juego donde no hay. Bienvenido a Palabra Plena. Gracias. Leo. Gracias. Estás en Palabra Plena. Me siento muy bien pudiéndote tener aquí conversando sobre esa experiencia tuya. Y te voy a dar todo el espacio que necesites, porque no me quiero dejar llevar de las emociones. Entonces, ¿cómo se enciende una hoguera de la memoria? Digamos, eso fue una exploración también sobre mí mismo. Yo creo que estamos pasando un momento en el que debemos ponernos en la tarea de visitar la memoria, nuestra memoria individual también. Porque además la memoria es caprichosa, entonces nos trae a veces imágenes, recuerdos que nosotros no llamamos, y hay que aprender a activarla. Entonces, aquí lo que pasó fue que el Grupo Regional de Memoria Histórica de Bolívar nos propusimos desarrollar un trabajo que indagara en los modos que tienen las comunidades, los líderes, de contar sus memorias y superar una manera habitual como se vienen haciendo los trabajos de memoria histórica en el país, donde son los expertos que llegan con sus técnicas de investigación, hacen sus entrevistas y las comunidades están reclamando que no se les está restituyendo esa información. Entonces pensamos que había que visitar la lógica de las comunidades, sus propios procesos autónomos de relatar lo sucedido. Entonces el tema adentro tiene una complejidad, porque por un lado el trabajo que a mí me correspondía consistía en producir memorias innovadoras, participativas, metodologías participativas de memoria histórica. Y eso me obligaba digamos, a ser muy juicioso en la presentación de un informe académico. Pero la experiencia de un trabajo previo me decía que las comunidades necesitan, por un lado, acercarse a otras formas que no sean lineales de comunicar las cosas. Y el arte ahí cumple un papel importantísimo. Hay algo que me llama poderosamente la atención en lo que hay la presencia de un sujeto que tiene una decisión, que va como, no solamente como investigador, sino como hombre, como ser humano, como un sujeto que
quiere saber más allá de lo que la academia puede hacer. Sí. Porque es que dejan notar que hay un trabajo académico que solamente hace, y en ese hacer no lo devuelve, no lo restituye, no se queda con lo que da, sí. Pero hay otro trabajo, entiendo yo, Sí. que es productivo. Distingo que hay un trabajo que hace nomás, bueno, se hizo esto, el resultado fue este, estadísticamente se produjo, dijeron esto, Sí. pero hay otro trabajo que produce, creativo, que es lo que los ha hecho llegar al tema del arte, ¿no? Que eso sí ya no es para cargárselo, sino para muchas otras cosas, contemplarlo, Sí. leerlo, no sé qué pasa con eso. Sí, incluso habría que usar otra denominación que una que le gusta más a los antropólogos, que es la producción simbólica. Producción Es simbólica. decir, décimas, cantos de vaquería, producción audiovisual. Hay un ejemplo en La Pelona, cerca al Puerto de la Libertad en Sucre, donde la comunidad hizo un relato de lo sucedido a través de unas sábanas que pintaron. Y en esas sábanas está, la sábana de los sueños, está relatada la historia de la grata vida que llevaban antes que los impactara las acciones de los grupos armados, pero también hay el valor de esa narrativa oral que logra contar las cosas con una musicalidad, con una belleza, con una frescura que nosotros, los formados en las instituciones académicas, incluso vamos perdiendo. Entonces, digamos, por un lado la apuesta era: reconozcamos que son importantes los trabajos de memoria histórica porque son funcionales a un trabajo de justicia, de reparación material y demás. Pero empecemos a dejarnos guiar de los saberes, de las capacidades, de la historia recorrida por unos líderes que tienen unas capacidades y que podemos con ellos desarrollar otras que nos permitan, como dice Diana Uribe, construir una narración de lo sucedido en donde ellos sean los agentes de esa narración. Ahora cuando regresemos de unos anuncios de la corporación, te pido que continuemos porque introdujiste una línea muy interesante que pienso tiene que ver con la línea por donde se está haciendo toda esta producción simbólica, cultural, ¿no? Que es, entre otras cosas, un, digamos, tema profesional tuyo. Te acabas de graduar en una maestría de desarrollo cultural y entonces de eso hay que hablar un poco. A ustedes esta noche estamos con Leonardo Alba Mejía. He dicho al comienzo que es un atizador, porque sí, de verdad se trata de un compromiso, como él lo dijo, en lo personal, pero que tiene que ver con la donación que tiene para hacer su realización también profesional y su realización como ser humano, tomando en cuenta al otro. Entonces, les pido que oigamos estos anuncios y volvamos con Leo, que tiene muchas cosas para decir. Con él, fortunosamente, vamos a tener un tiempo, no el deseable, pero un tiempo para que intente agotar un tema que es tan importante como este de la pregunta por el hombre y la filosofía de la inclusión, que son los asuntos de la corporación vivienda. Acompáñenos, ya volvemos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Vivienda. Acompañándonos más que todo para las citas médicas, con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta
hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar, 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional, 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar, ZOE, hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, en nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Ellos han estado ahí como pendientes en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. La pregunta por el hombre, la pregunta por si vale la pena vivir, si la vida es fácil, si la vida es difícil, si la vida nos acecha y está acechada con los malestares propios que nos ocurren a diario, cómo el otro se convierte para nosotros en alguien que nos mortifica, que nos produce molestia, que no nos deja vivir en paz, que no nos deja estar tranquilos y que produce en nosotros una queja. Pero hablando con Leonardo, ahora antes de volver al aire, me decía que le llama mucho la atención lo que la vida tiene de azaroso y que ese tema del azar es lo que les ha permitido en la construcción de memoria histórica empezar a establecer una conexión que les permita a lo académico, a lo cultural, no complementarse, sino empezar a llevar al vacío que una y otra dejan entre sí para producir un hecho nuevo, un registro nuevo que se va convirtiendo en una metodología. Estoy pensando en esto, Leo. Han inaugurado el Museo Arde la Memoria, ¿no? El Salón Abre la Memoria. ¿Qué sentido tiene eso como la presentación de una realización ya? Es decir, como hemos llegado a este punto. ¿Es un punto de llegada a eso o en la...? No, yo creo que la tarea apenas empieza. Nuestro director decía una cosa que me parece interesante. Él dice, pasarán 10 años antes de que la memoria histórica se convierta en memoria colectiva. Es decir, que salgamos un poco de ese estado de negación y podamos reconocer que aquí sucedió una tragedia. ¿Qué sucede? Lo del Salón de la Memoria que acabamos de inaugurar en San Jacinto, para contarle a las personas que nos ven, es la donación de las obras, de los lienzos que creamos con el artista Miguel Burgos y los líderes de las víctimas en los Montes de María. Entonces, en este proceso de hacer el inventario de metodologías de memoria histórica Monte Mariana, para mí era muy importante también incluir el elemento de la expiación, de la sanación, de poder visitar la herida. Yo creo que en ese sentido
las prácticas artísticas o el arte, porque ahí hay otra discusión si lo que hacemos es práctica artística o arte, cumplen una función importante. Entonces, en ese trabajo se realizaron unos murales que quedaron instalados en las instituciones, colegios, lugares donde trabajamos con los líderes, y finalizado el taller hacíamos unos lienzos donde a la gente se le invitaba a activar su memoria y a pensar en cómo era el territorio antes del conflicto armado, y salieron unas montañas, unos soles, unos pájaros negros que el artista fue interviniendo. Por ejemplo, un acto muy poderoso que hicimos en Zambrano consistió en invitar a los líderes a que escribieran en un papel los dolores asociados a la violencia. Los escribieron, los contaron, los quemaron, y con esas cenizas el artista pintó y la gente pintó, y de esas cenizas salieron, por ejemplo, unas manos de un campesino con un pilón, siempre en una evocación de este testimonio que nos decía un líder. Yo no entiendo cómo la gente venía aquí y me decía que yo era guerrillera, si basta mirar mis manos para entender que soy un campesino. Entonces salieron 12, 13 obras que evocan ese mundo campesino, que evocan esa memoria dulce de la gente que siempre suele hablar de los valores montemarianos que se perdieron durante el conflicto armado, y esas obras se donaron al Museo Comunitario de San Jacinto. Hoy la gente puede ir a San Jacinto, en el segundo piso, un salón en donde están las obras, está el documental, y queremos ahí empezar, digamos, junto con el director Jorge Braco, generar una pedagogía con las comunidades en torno a la memoria histórica. Creo que el trabajo apenas empieza. Esto es como un experimento que creo que habría que mirar cómo se pueden replicar en otros lugares. Yo tengo, por ejemplo, mis diferencias con la idea de pensar en un gran museo de la memoria histórica en Bogotá, porque ahí lo que estamos haciendo es reproduciendo una lógica centralista que desconoce unos procesos territoriales y locales, que sería más trascendental para esta tarea de la memoria histórica fortalecerlos, que volver a instalar, digamos, hegemónicamente un museo que habla del conflicto armado. Yo veo ahí la necesidad imperiosa que tiene el país, que tiene la sociedad colombiana, y en cualquier sociedad donde haya este tipo de conflicto, de cuestionar esa totalización, ese todos de un modo, que sería una forma de centralizar los modos de sentir, de ver, hegemónicos, que son discursos de amo que pierden necesariamente al sujeto, lo aplastan, le matan la subjetividad, lo eliminan y no le dan. Porque estaba pensando yo, ¿qué puede hacer un pintor, un escultor, un poeta? A mí me parece que esa metáfora de visitar la herida, eso no se le ocurre sino a alguien que tiene una espiritualidad muy elevada ya. Visitar, te oí decir, visitar la herida. Esto es muy hermoso, es un esfuerzo de poesía muy grande que le da un lugar al ser humano y que lo ubica como tal. Uno se pone delante de una pintura y uno siente que uno no tuvo nada que ver con eso, pero tiene un efecto, la contemplación, la cosa de la belleza, lo toca. Pero otra cosa es cuando uno está aquí contemplando su obra. Yo que estoy aquí, que vengo en alpargatas o cotizas o como sea, de pasarme por debajo del árbol, y veo una sala donde yo pinté en mi obra. ¿Sí? Porque si los hombres son hijos de la época, las obras tienen que ser también hijas, su obra tiene que ser hija de ese hombre, y no se le puede arrebatar, no se le puede quitar. Me parece un asunto muy importante que le da una verdadera salida a lo que es la producción de una memoria singular, que pueda unir lo tradicional, que pueda unir todo lo que aparezca.
Claro. La producción de tejido. Sí. Sin eso es imposible. Y se necesitan decisiones en torno a eso. Yo no sé si la discusión de si eso es práctica o si es arte le Sea ponga mucho al asunto, pero lo que sí es que lo hace a uno fijarse y le da lugar también ahí. Claro. Ahorita nosotros terminamos, vamos a dar un espacio y volvemos sobre este asunto que yo no quisiera que se dejara de plantear, lo de memoria Mariana, de memoria Montemariana. A ustedes convidarlos para que continuemos hablando en otro momento con Leonardo Alba Mejía. No hemos dicho todo lo que es Leonardo y las cosas que ustedes deberían saber por tratar de usar al máximo el tiempo, pero también es una tontería porque la prisa no nos sirve para nada. Y lo que yo he sacado como conclusión en esta conversación que tengo como un regalo de la vida para compartirlo con ustedes, teleaudientes de Palabra Plena, es que se necesita hacer un alto, dominar esa prisa, ir despacio, para que pues, dentro de 10 años, como dice uno de los líderes que a ellos los asisten, este tema de qué conversamos, de qué hablamos, qué respuestas tenemos, tengan tiempo de darse, tengan tiempo de ser escuchadas y sobre todo puestas en acto. Los invito pues a que volvamos a conversar con Leo en un programa próximo de Palabra Plena. Cuídense mucho. Qué bueno que ustedes compartieran allá con sus hijos, su esposa, su mujer y todas las cosas. Y contarles que ya hay una producción muy responsable que nos indica que se puede vivir como uno quiere, contarse su historia, recuperar su memoria, dejarse asaltar, como dijo Leo, de esos recuerdos que están ahí y que llegan, saber qué hacer con esos recuerdos que nos llegan, porque ellos están ahí empujando la palabra para hablarnos, para contarnos, para decirse, que es la forma que tenemos de decirnos a nosotros mismos. Cuídense mucho, qué alegría que estén con nosotros y nos acompañen en esta brega de la filosofía de la inclusión como lema de la Corporación Vivienda.